Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vladimir Naveja Cisneros y les voy a hablar acerca de las garantías individuales y los derechos humanos en México. Según el material de María Elena Díaz Vélez, dice que los derechos humanos pueden apreciarse en la historia de México desde el momento en que los indígenas nativos son defendidos por los abusos contra ellos cometidos por los colonizadores peninsulares. En el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, los llamados derechos humanos, esta nueva afirmación de los derechos humanos aparecen con el nombre de garantías individuales. La afirmación de los derechos humanos en la Constitución, que se considera enormemente significativos, ya que consiste en homologar con los derechos humanos que se promulgan internacionalmente, ya que el término de garantías individuales no era utilizado internacionalmente, lo que podía producir diferencias en su interpretación. Estos primeros 38 artículos de la Constitución han sufrido desde su promulgación a la fecha 125 reformas que nos han modificado sustancialmente. El derecho político constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a lo relacionado entre sí y con los particulares. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 es el documento de máxima autoridad que asienta la soberanía y el sistema político nacional. Ninguno de los poderes que conforman el gobierno se encuentran por encima de ella, dentro de los derechos individuales que la Carta Magna contempla en su título primero. Alberga 29 artículos que incluyen las garantías individuales, medidas de protección jurídica para todos los mexicanos y todo aquel ser humano que se encuentre en territorio nacional. Aunque algunos casos las garantías se confunden con los derechos humanos, hay claras diferencias entre ambos conceptos. Las garantías individuales se distinguen porque son medidas de protección jurídica que se encargan de vigilar el respeto de cada individuo. Su validez es otorgada por una ley vigente, es decir, pertenecen al derecho positivo. En México existe la posibilidad de que sean suspendidas con determinadas condiciones. La Constitución Política de México se caracteriza por conceder a los ciudadanos la protección de sus derechos llamados garantías individuales. Se estipula en el capítulo primero y en general en el artículo 1 que así dice: en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga para esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece. La clasificación de las garantías son materiales y formales. Según muestra la encuesta de la situación de los derechos humanos en México, dice que el 56% de la población afirma que en el país no se respetan los derechos humanos. Un porcentaje mayor, el 78%, considera que estos son obstáculos para la impartición de justicia. Muy de acuerdo con la oración, y el 42% está algo en desacuerdo. El 83% señala que en México se protegen los derechos humanos de los delincuentes antes que los derechos humanos de las víctimas. Y para el 88% de los sospechosos de cometer algún delito,
argumentan violación a sus derechos humanos para evitar ir a la cárcel. 50% se muestra en desacuerdo con que, en caso de haber cometido un delito grave, los presuntos responsables deben contar con la protección de los derechos humanos.